Señor les guarde, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 41. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Dios mío, por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros de poder estar en este lugar para escuchar tu precioso consejo, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú, mi Señor, trayendo entendimiento, mi Señor, enseñándonos, capacitándonos, Dios mío, preparándonos, Dios mío, para esa vida del reino, para esa vida de tu voluntad. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Hoy esta enseñanza es bajo el título Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Es imposible decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Es imposible decir que amamos a Dios si no obedecemos su santa palabra, la cual debemos amar. Porque el Señor nos dice que pongamos la palabra de Dios por encima de nuestro corazón, por encima de nuestro pensamiento, por encima de nuestra vida. Aquí vemos 8 preciosos versículos del Señor a través de la boca del salmista sobre el poder de la palabra de Dios y el amor del salmista hacia la palabra de Dios. Comenzamos entonces hoy con la 6ª estrofa. Acordémonos de que el Salmo 119 es un comentario personal de Dios sobre la Biblia, sobre su palabra, y la dividió el Espíritu Santo en 22 estrofas. Cada estrofa tiene una de las letras del alfabeto hebreo y cada una representa a Cristo. Cada letra. Hoy vamos a ver una letra que representa a Cristo, que es Cristo mismo. La letra Bau, la 6ª letra del alfabeto hebreo. Y eso tiene profundidades muy grandes. Hoy vamos a ver alguna cosita simplemente, para que usted y yo entendamos la unidad de la palabra, el poder de Dios, la unidad del Señor a través de su bendita y preciosa palabra. Entonces, hoy estamos con la letra Bau del alfabeto hebreo, que es la inicial de esta 6ª estrofa que acabamos de leer. La letra Bau es una conjunción. Nosotros en el español sabemos lo que es una conjunción. Es una letra que une varias cosas. Entonces, en este caso, la Bau hebrea es como la I de nosotros, que une varias cosas, cielos y tierra. Entonces, muy importante que esta letra Bau, la 6ª letra del alfabeto hebreo, acuérdense que el alfabeto hebreo es el idioma en el que el Señor se expresó a su pueblo, trae unión,
enlaza, reúne, y también significa, y si usted lo mira en el diccionario en español, significa reunión o asamblea. Increíble en español. Y la conjunción, la palabra conjunción, significa unión, enlace, reunión o asamblea. Y nosotros sabemos que Cristo es el enlace, la unión entre Dios y los hombres. Él es esa letra Bau. Esta letra, si usted busca en un diccionario o en hebreo o en el internet, busca palabras en hebreo, va a ver que esta letra desde su comienzo tenía una forma de estaca, una estaca o gancho o un clavo. Y la vemos cuando el Señor le reveló el tabernáculo a Moisés en el monte Sinaí, y el Señor le dio todo para construirle el tabernáculo, una casa a Dios. Todo el tabernáculo alrededor tenía unas carpas y unas cortinas, las cuales tenían que estar sostenidas por unos ganchos, por unas estacas, por unos clavos, para que cuando pegara el viento del desierto es fuertísimo, puede mover cualquier cosa. Y sin embargo la casa se sostenía, no se movía, porque estaba con unos clavos, con unas estacas sosteniéndola. Así usted y yo nos sostenemos en el Señor, únicamente unidos con Él, crucificados con Él, que el mismo clavo que lo traspasó a Él nos traspase a nosotros para mantenernos en unidad con Él. Eso es lo que significa la letra Bau. Es una hermosura, es profundidad de Dios. Entonces la función de esta letra, que es un clavo, es mantener firme la casa. Acuérdese que usted y yo somos la casa de Dios, y solamente usted y yo nos mantenemos firmes crucificados con Cristo. Fuera de Cristo es imposible estar firmes. Nos mueven las necesidades, nos mueven los problemas, nos mueve el pecado, nos mueve la pornografía, nos mueve el mundo. Solamente unidos a Él, clavados con Él, crucificados con Él, es que nosotros podemos mantener la casa de Dios firme, que somos nosotros mismos el templo del Espíritu Santo. Entonces, esta sexta letra tiene que ver también con el primer hombre creado, que fue creado en el sexto día. Por eso es la letra 6 del alfabeto. Y este hombre, primer hombre, Dios lo unió con dos naturalezas. O sea, tenía una naturaleza humana, animal, y tenía una naturaleza espiritual. Unido lo espiritual con la parte material, y esa unión la hizo Dios. Entonces Dios es el que trae la unidad y la unión entre nosotros y Él. El segundo Adán, que es Cristo, también tenía dos naturalezas, y tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana, por eso a Él se le llama hijo de hombre, se le dice el hijo del hombre, hijo de Adán, y también tiene una naturaleza divina. Entonces en Él estaban también esas dos naturalezas. Qué tremendo. La función, como el primer Adán, la función era en él expresar y multiplicarse y expresar a Dios a través de la tierra. Pero este primer Adán cayó, y todo lo que venía de él cayó. Nosotros todos caímos. Por eso usted ve que la tendencia del hombre siempre es hacia el pecado. Un niño no hay que enseñarle a mentir, él aprende solito a mentir. Entonces, ¿por qué? Porque la inclinación del corazón del hombre siempre será hacia el pecado. Pero entonces vino el segundo Adán, que es Cristo, es el Bau, la letra Bau, la sexta letra del alfabeto, y vino para unir, para enlazar, para conectar a la humanidad con Dios el Padre. Entonces vemos algunas de las características de esta sexta estrofa que la cobija la sexta letra del alfabeto hebreo, la letra Bau. Entonces, solamente hay forma de que el hombre sea conectado con Dios a través de Cristo, no hay otro. La Biblia dice que
Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Así las religiones pongan mujeres, María, o a Pedro, o a Pablo, o a Juan, o al que sea. La Biblia dice que lo único que une los cielos con la tierra es Cristo. Y Él en la cruz, cuando Él fue crucificado, con Él dice que Él clavó todos los pecados y todas las acusaciones y todas las maldiciones que estaban en contra de cada uno de nosotros. Y aquel que es crucificado con Él, ya no hay maldición sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya el pecado ya no se enseñoreará sobre todo aquel que está con ese clavo que es Cristo, unido al Padre. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, por eso es que cuando el Señor les enseñó a orar a ellos, Él les dijo que oraran: venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el que unió una tierra que estaba bajo maldición y toda la humanidad que estaba bajo maldición por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y Él vino y entonces nos unió nuevamente al Padre. Y por eso usted y yo podemos orar y clamar: Señor, establece tu reino en mi vida, en mi hogar. Bendito sea, en mi familia. Ese poder lo tenemos usted y yo si estamos verdaderamente unidos a Cristo. Qué tremendo. Por eso es que nosotros podemos orar: establece, Señor, tu reino. Porque el Señor dice en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad en la tierra, o sea, en mi vida. Yo no me gano nada con que mis vecinos hagan la voluntad de Dios si yo no la hago. Yo no me gano nada con que el mundo sea salvo si yo no voy a la cruz. Puedo tener una religión, puedo tener muchos libros, puedo leerme la Biblia y sabérmela muchas veces. No me gano nada mientras yo no vaya allá a ese clavo, a esa letra Vau, a ese Cristo que fue el que nos crucificó con Él, para que las misericordias y las bendiciones de Dios se derramaran sobre nuestras vidas. Entonces, muy importante. Nosotros fuimos unidos en la cruz. Oiga, y se usaron en la cruz 3 clavos. ¡Qué increíble! 3 clavos. Uno que traspasó sus brazos, sus manos, y otro, cada uno, 2, y otro en los pies. 3 clavos. ¿A quiénes representarían esos 3 clavos? Porque la Biblia dice que la plenitud de la deidad estaban en el Señor. Entonces, qué lindo que usted y yo podamos entender hoy lo que significa esta estrofa y el poder de por qué el Espíritu Santo puso esa letra para representar toda esta 6ª estrofa. Y entendemos que lo que trae estabilidad a una casa en la época del Antiguo Testamento y en la época del desierto eran precisamente las estacas que le daban firmeza a la casa. Y si usted y yo queremos estar firmes en el Señor, no podemos simplemente venir y hacer una oración de fe y seguir nuestra vida. Es necesario para los vientos, para cuando dice que vengan esas aguas, esas lluvias, se formen esos ríos y vengan esos vientos y peguen con ímpetu sobre su vida, sobre su hogar. ¿Cuántos hogares son estremecidos todo el tiempo? ¿Cuántos hogares de pronto se despiden felices y hoy quién sabe a quién se encontró ese varón que comienza a mover el hogar, que comienza a mover esa casa, que la desestabiliza y que se quiere ir al piso? ¿Cuántos hogares se han ido al piso? Porque no hay unas estacas, no hay unos clavos que la sostengan. Solamente unidos con Cristo es que usted y yo podemos permanecer firmes, y peguen los vientos, pegue la tentación, pegue el mundo, peguen las atracciones o el poder del dinero, y nosotros permanecemos firmes, firmes como casa de Dios. ¿Por qué? Porque esas estacas nos mantienen firmes, esos clavos de Cristo, esa cruz, crucificados con Él. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como estoy juntamente crucificado con Él, no me puedo bajar. Y ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Entonces, y todo lo que vivo en la carne, mis necesidades, los problemas, las tentaciones, las vivo en la fe del Hijo de Dios. Es importante entender eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 6. Dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros. Mire que nosotros somos la casa de Dios. En 2 de Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Entonces, pero Cristo como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, nosotros somos casa o templo de Dios por la cruz. No por una religión, no por una confesión de una oración que hice, sino crucificados con Cristo, viniendo en unidad con el Señor. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, somos casa de Dios, crucificados con Él. En 1 de Timoteo 3:15, miremoslo. Porque es importante que entendamos estas cosas para que entremos a esta preciosa estrofa sobre el poder de la palabra de Dios. Dice 1 de Timoteo 3:15, dice el apóstol Pablo, para que si tardo, le está hablando a un pastor, a Timoteo, le dice: Timoteo, si yo tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Mire, que es la iglesia del Dios viviente. O sea que usted y yo somos casa de Dios. ¿O ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces nosotros somos esa casa. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Este lugar no es la casa de Dios, la casa de Dios es usted. Porque el Señor dice que Él no mora, no vive, no habita en nada hecho por manos de hombres. Y esto lo construyeron hombres. A usted y a mí no nos construyó ningún hombre. A usted y a mí somos creación de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso Él solamente mora en lo que Él creó. Entonces por eso dice, para que sepas cómo conducirte. ¿Y cómo es que usted y yo nos conducimos como dice el Señor? ¿Cómo? Hermanos, firmes, firmes. Con clavos ahí firmes, para que cuando peguen los vientos, las lluvias, los huracanes, no se muevan, no nos movamos. Y dice, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire qué grave. Usted que es casa de Dios y yo que somos casa de Dios, Dios le dice aquí que usted es una columna fuerte y un baluarte de la palabra de Dios, de la verdad. O sea que usted y yo somos responsables de la palabra de Dios que escuchamos. Ahí lo dice claramente su Biblia. Columna, usted y yo como la casa del Dios, la iglesia del Dios viviente, somos columnas y baluarte de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser celosos de la palabra que se nos enseña, de lo que escuchamos, porque hoy en día los púlpitos los utilizan muchos hombres bajo doctrinas humanas, filosofías humanas, y como si fuera una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién quiere pactar? ¿Quién da más dinero? Eso no lo dice la Biblia nunca, porque Dios es el que provee la iglesia, y Dios es el que sostiene la iglesia, y Dios es el que le provee a sus hijos para que sostenga la iglesia del Señor, no pactando, no prometiendo cosas, hermanos, porque todo eso es antibíblico. Entonces, columna y baluarte de la verdad de Dios. Entonces, ya vemos cómo fue que Dios edificó su casa, hermanos. ¿Cómo fue? Dios no tenía una iglesia en la tierra. Él dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue inmolado antes de que el mundo existiera. ¿Cómo fue que Dios edificó la casa, la iglesia? ¿Cómo fue? Fue a partir de que su Hijo fue clavado con clavos en esa cruz. Entonces, muy importante sobre el significado de esta sexta letra, que es Cristo mismo. Solo así la casa de Dios será estable. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que en el Salmo, anótelos, en el 127, dice, si el Señor no edificare la casa, se está refiriendo a usted y a mí. Usted y yo somos la casa de Dios. Si el Señor no edificare la casa,
¿Cómo es lo primero que Él edifica? Hermanos, con los clavos. Él primero tiene que poner unas estacas para mantenernos firmes, unidos a su Hijo, para poder edificarnos como casa. La persona que no ha recibido ese entendimiento de que es que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Yo no puedo seguir siendo el mismo fornicario de toda la vida, el mismo mentiroso y tramposo en la iglesia. El Señor hace una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Eso no le corresponde a usted ni a mí. Él lo hace. Pero usted y yo tenemos que disponernos para venir, para que el Señor comience una obra. Entonces, Él dice, si el Señor no edificare la casa, si Dios no lo edifica a usted y a mí, en vano trabajamos los predicadores. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con la sangre de Cristo. Él trabaja con la obra de Cristo en su vida y con la obra del Espíritu. Y yo solamente trabajo diciendo cosas, leyendo la palabra. Entonces, por eso dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los predicadores. Nosotros únicamente compartimos lo que está ahí, eso es todo. El que trabaja y lo afirma a usted es el Espíritu Santo de Dios, nadie más. Entonces, en vano trabajan. ¿Por qué? Porque trabajan sin clavos, trabajamos simplemente leyendo la palabra. Qué importante. Logramos ser casa de Dios únicamente a través de la obra de la cruz, a través de esa sexta letra que es Cristo. Esa sexta letra simplemente es, póngale, va igual a Cristo, que es el enlace, el que nos une al Padre, el que nos hace una asamblea, una iglesia del Señor. Entonces, hoy vamos a ver 5 razones que nos muestra el salmista de por qué es tan importante amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el que ama la palabra, Dios lo ama. Y Él se derrama en bendición. Ahora la pregunta es, ¿será que verdaderamente, hermanos, nosotros amamos la palabra? ¿O realmente la palabra de Dios sigue siendo lo mismo que cuando estamos en la religión? En un estante bonito, abierta en un salmo y aguantando polvo. Mientras que usted todos los días se baña y se organiza bien, se echa perfume y la palabra ya aguantando polvo. ¿Será que la palabra de Dios sigue aguantando polvo en lo más escondido de su corazón? ¿O será que amamos verdaderamente la palabra de Dios? Porque yo le voy a mostrar por la palabra lo que es la palabra de Dios para Dios. Y lo que está dispuesto Dios a hacer con aquellos que aman su palabra. Entonces, ¿será que amamos la palabra o será que simplemente es parte de nuestra vida? La palabra no es parte de nuestra vida. La Biblia dice que hay que morir para poder vivir. Que hay una nueva vida en Cristo, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en el Señor. Entonces, ese es el problema de la religión, que en la religión, usted y yo cambiamos de una religión que estábamos a otra religión nueva. Eso es antibíblico. Es que en la que estábamos vivos y coleando y haciendo de todo. Ahora en esta, en la del Señor, hay que morir. Pero esa muerte la produce el Señor en nosotros cuando disponemos nuestro corazón. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto y no habrá bendición. Entonces es importante, hermanos, que el que produce el amor en nosotros por la palabra es el mismo Señor. Entonces, es para nosotros mejor la palabra de Dios que todo lo que podamos desear. El fruto es el que habla. ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué es lo que me mueve a mí diario? Si es mi trabajo, si es el estudio, si son tantas cosas. Usted puede trabajar, esforzarse mucho y Dios prosperarlo. Pero Dios lo que quiere es que su trabajo no sea su Dios, sino que Dios sea Dios sobre su trabajo. Para que usted pueda vivir en libertad y gozar de las bendiciones de Dios y ser un hijo de Dios y tener una esperanza. Mire lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 11. Lo que dice el sabio Salomón. Proverbios 8, verso 11. Dice, porque mejor es la sabiduría. Sabiduría es la palabra de Dios. Porque mejor es la sabiduría, es la palabra de Dios, que las piedras
preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con la palabra de Dios. ¿Cuántos proyectos tiene usted este año? O con su vida, o con su pareja. Dice, todo cuanto usted pueda desear no tiene comparación con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted pone primero la palabra de Dios, Dios va a edificar su casa, va a bendecir su casa, va a llenar su vida, su familia de misericordias. Hermanos, tremendo. Entonces, según Salomón, que el que escribió Proverbios, no existe nada en este mundo que tenga más valor para Dios que la palabra. Lo más grande para Dios es su palabra. Por eso cuando el Señor les da, mire, lo repetimos, cuando el Señor les da el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, estarán por encima de tu corazón. ¿Por qué hay en el corazón? Los pensamientos, los sentimientos, emociones, decisiones. Ahí está todo lo que es el ser humano en el corazón. Y el Señor dice, la palabra, mi palabra siempre estará por encima de tu corazón. ¿Para qué? Para que Dios edifique, para que haya bendición. Entonces, qué importante es esto para Dios. El salmista dice, me regocijaré, me deleitaré. Vayamos al Salmo 119. En tus mandamientos los cuales he amado. Mire qué hermoso que el salmista ama la palabra de Dios. Dice en el verso 47, me regocijaré, o sea, me gozaré, me deleitaré. Eso es lo que significa me regocijaré. En tus mandamientos los cuales he amado. Eso le dice el salmista. Y en el verso, ahí mismo, en el verso 97, mire lo que dice. Porque Dios está usando al salmista como un tipo de nosotros. Porque Dios quiere que usted y yo logremos, Dios quiere lograr eso en su corazón y en el mío. En el verso 97, mire lo que dice el salmista. Y es Dios clamando, hermano, para nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todo el día, mire, todo el día es ella mi meditación. Mire qué hermoso. ¿Qué tal si en cada, mire, usted está en un problema, o yo estoy en un problema con mi esposa cualquiera, en un problema, y antes de que empecemos a decirnos, porque uno le dice una y la otra le contesta dos, y el otro le dice dos y el otro le contesta tres, dependiendo del volumen de la palabra, el otro lo va subiendo. Pero ¿qué tal si en ese momento paramos los dos y decimos, meditemos, si esto le agrada a Dios? ¿Qué haría Dios en vez de ti y de mí? ¿Qué haría Dios en cada decisión que vamos a tomar? ¿Qué haría Dios si usted y yo estamos en el trabajo y no hay quien nos vea y estamos trabajando tranquilito mientras que la industria está bien floja, el patrón rascándose la cabeza porque no hay con qué pagarle a los trabajadores? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría Dios en ese momento? La Biblia dice que todo lo que hagáis, lo hagamos como para el Señor, o sea, trabajar firme laborando, trabajando como el mejor trabajador para que Dios lo honre. Entonces, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, ¿será que usted y yo meditamos siquiera una hora diaria en la palabra? Siquiera una horita. Entonces, veamos 5 beneficios grandes de amar la palabra de Dios. Vayamos al verso 41. Los beneficios. Primer beneficio de amar la palabra de Dios es que nos permite proclamarla con gozo, proclamarla. Ese es el primer beneficio. O sea, que cuando usted va y le comparte a la vecina lo que usted está recibiendo, las bendiciones que la están conectando al reino, las misericordias de Dios que va a derramar Dios sobre su vida y sobre su familia. Entonces, cuando usted cree, ama esa palabra, la recibe, se la apropia, usted la va a ver hecha sí y amén en su vida.
Porque la palabra es para el que se la apropia, no para el que la escucha. Para aquel que la recibe y es mía, tú la declaraste, yo la recibo, y tu palabra dice que tú no eres mentiroso, que tú cumples lo que prometes, Señor. Entonces, mire, primer beneficio de amar la palabra es que usted y yo podemos ir a proclamarla porque la vivimos, porque la creemos, porque la esperamos. ¿Y qué debemos proclamar cuando vamos al vecino a proclamar? ¿De qué es lo que debemos proclamar? Las misericordias de Dios. Las misericordias, ahí está la sanidad de Dios para el cuerpo, la sanidad para el alma, la bendición para nosotros, la restauración de los hogares, la restauración de los hijos, la restauración, hermanos, de nuestras vidas. Ahí está la provisión de Dios. Ahí está la sabiduría, o sea, todo lo que Dios derrama está en su misericordia. Entonces, cuando uno va a proclamarle al vecino o a la familia lo que uno está recibiendo, va a proclamarle, primero que todo, va a llevar salvación. Salvación para que reciban lo que uno está recibiendo y para que se apropien de la misericordia de Dios que Dios va a derramar, hermanos. ¿Cuántos aquí podemos decir, yo vivo y tengo físicamente las misericordias de Dios en mi vida? Es una realidad, hermanos, yo las vivo y hay tantas que estoy esperando y ahí van llegando. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, verso 41, mire lo que dice el salmista: venga a mí tu misericordia. La está hablando personal de Dios, y cuando es de Dios es todo lo que es las misericordias de Dios. Venga a mí, Dios, tu misericordia, le dice el salmista. Oh Señor. Entonces, Dios derrama sus misericordias bajo pacto, o sea, nosotros estamos en pacto con Dios bajo la sangre de Cristo, no bajo de una religión de hombres, sino bajo la sangre de Cristo. Entonces nosotros estamos en pacto con Él, y todas las bendiciones que Dios tenía para la simiente que es Cristo son para nuestra vida. Entonces Dios, como está en pacto con nosotros, Él es fiel a sus promesas, fiel a sus bendiciones para nosotros y fiel a sus misericordias. Entonces eso es lo que nosotros proclamamos. Tenemos acceso a la misericordia de Dios. Ahora, usted y yo como creyentes, ¿cómo vamos a proclamar o a predicar o a anunciarle a la gente o a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos? ¿Cómo les vamos a anunciar lo que nosotros no amamos? Y como no lo amamos, no lo esperamos. Simplemente voy allá, recibo una palabra, cuando salgo se me olvida. Pero cuando usted se la apropia, esa palabra va meditando. Usted va meditando en la palabra y esa palabra comienza firmemente a obrar el Espíritu Santo, esa fe en usted. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la creemos, nos la apropiamos, ahí es donde viene la fe que hace maravillas. Es pues la fe, la certeza. ¿Usted sabe lo que es una certeza? Certeza es algo incambiable, es algo inmovible, es algo real. La certeza de lo que usted y yo esperamos, o sea, que lo que usted y yo estamos esperando para nuestra vida, para nuestra familia, Dios dice que es cierto, que es verdadero, que es físico, que es real. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que usted en este momento no ve, pero se está apropiando. Al usted apropiárselo, usted va a tener la certeza que Dios le da de que usted lo va a recibir. Esa es la palabra. Una religión es una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cómo nos vamos, hermano, a nosotros a proclamar la misericordia al vecino si estamos violando la ley de Dios constantemente? Es imposible. Mire, hay una historia de un hombre en Inglaterra. Hace muchos años no existían los aviones, había unos buques grandes de lujo, sobre todo en Inglaterra. Y entonces ese buque viajaba constantemente entre Nueva York e Inglaterra. Y resulta que era un buque de lujo, todo de lujo, para ricos. Y por una semana hicieron una promoción. Entonces, un varón que quería venir a New York, él logró pagar el ticket para ir a New York. Y lo más increíble es que este varón, el viaje duraba 5 días completos, días y noches.
Él cada día se mantenía encerrado en su cuarto del barco. No salía porque había muchos millonarios, multimillonarios. Y por 5 días estuvo alimentando con pan, unos pancitos que llevó y agua, hasta que llegó a New York. Y cuando llegó a New York, se dio cuenta, se enteró de que su ticket, aunque era de promoción, incluía toda la comida abundante. Imagínense la comida de los multimillonarios en esos barcos. Toda la comida más maravillosa, los banquetes día y noche, estaba incluida en el pasaje que él compró. Estaba en promoción. Lo más increíble es que mire, Cristo nos ofrece un banquete infinito, lleno de bendiciones, hermanos. Mi esposa puede decir que ha recibido parte de ese banquete, porque primero lo único que tenía era un hogar destruido, un hombre que lo único que le causaba era dolor, lágrimas, deseos de morirse. Pero cuando comenzó a recibir, comenzó ese viaje y comenzó a recibir de ese banquete, y aquí ustedes, muchos podemos decir eso, bendito es el nombre del Señor. Como este varón, teniendo acceso a todo, hermano, por ignorancia, o por negligencia, o por omisión, no recibió de esa comida, de ese banquete, de esas relaciones todo el tiempo hasta que llegó a su viaje final. Hay un viaje final en el que usted y yo comenzamos, y ese viaje incluye unos banquetes mejores que cualquier banquete. Bendito es el nombre del Señor. Y tantos creyentes, hermanos, que menosprecian, siguen comiendo cualquier cosa en cualquier parte y en estos mismos lugares, comiendo cualquier cosa, van y la desprecian, mientras que hay otros que están recibiendo del banquete. Porque yo lo he dicho varias veces, aquí hay unas personas que les enseño yo, y usted no quiere que yo le enseñe, pero hay unos que les enseña el Espíritu Santo. Yo simplemente expongo la palabra, pero aquellos que se la apropian, que la reciben y que le creen a Dios, es el Espíritu Santo el que comienza a enseñarlos, a prepararlos. Bendito es el nombre del Señor para la bendición. Entonces, qué tremendo. Este varón, con tanto en su mano, así como usted y yo tenemos, todas las bendiciones de Dios están, ese banquete eterno está para nosotros. Muchos viviendo un viaje miserable, porque usted y yo estamos viviendo un viaje miserable o un viaje feliz. Porque usted y yo nos tenemos que bajar de este barco en algún momento. Hoy se baja alguno, se murió, pero usted y yo nos tenemos que bajar del barco. Y vamos a ver quiénes son los que únicamente se alimentaron de miseria y otros que se alimentaron y comieron ahí a los pies del Señor. Como cuando el Señor visitó a aquella mujer Marta y María. Dice que la una afanada con las cosas del mundo, afanada con el trabajo, afanada con la oficina, afanada con las ventas, afanada con tantas cosas. Y la otra dice que se sentó a los pies del Maestro. Y el Señor le dijo, lo que tú estás recibiendo, dice, no te lo quitará nadie nunca jamás. Entonces, aquellos que vienen a recibir de la palabra de Dios, es un banquete precioso y eterno que usted está recibiendo aquí en la tierra y para el cielo, si usted lo está recibiendo de parte del Señor. Entonces, esto de este varón de Inglaterra es la foto, hermanos, del que es negligente con la palabra de Dios. Vivimos un viaje hacia la eternidad, muchos como miserables, desechan la palabra de Dios, desechan la salvación de Dios, desechan la sangre de Cristo, desechan el poder del Espíritu, desechan, hermanos, las misericordias que Dios tiene para nosotros y que Dios tiene para nuestras familias. Enseguida se lo muestro. Por eso no debemos tomar la palabra de Dios a la ligera, hermanos, sino con entendimiento, porque podríamos estar rechazando los planes, los propósitos, las bendiciones y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Qué tremendo. Miren lo que dice Juan 6:35. Muy importante.
Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Qué banquete más precioso y más espléndido. Nunca tendremos hambre de nada. Acceso a todas. Si comemos de ese pan que el Señor nos da, el que comiere del pan que yo le daré y bebiere del agua, esa agua dice que será en nuestro interior, como ríos de agua de vida para nosotros, para nuestro hogar, para la restauración, para el amor. El Señor puede restaurar, hermano, no importa cómo esté tu hogar, no importa cómo esté nuestro hogar, Dios tiene el poder para restaurar el amor. No importa que es que el tipo tiene otra por allá, Dios tiene el poder. Dios lo que quiere es que alguien se pare firme a creerle. Firme. Yo lo puedo decir por mi hogar. Mi esposa y yo nos amamos con toda la ropita y huesitos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios para algo que eran cenizas muertas y que hedía ya. Porque el hogar llega a un punto en donde hiede, lo único que hay es dolor. Llega a un punto en donde lo único que hay es dolor y comienza el corazón a dañarse. Pero si el Señor dice que el que comiere del pan que Él nos da, hermanos, Él nos da un pan que no tendremos hambre nunca. Dios restaura el amor nuevamente. La Biblia dice que es para el que cree. Dios, hermano, en ese viaje tenemos acceso a la misericordia de Dios, en ese viaje con la palabra, el viaje con el Señor. No es un cambio de religión. Bendiciones, hermano, para los que aman la palabra. Y que en esas misericordias está la salvación, hay liberación, hermano. ¿Cuánto necesitan liberación de que nuestros hijos están atados a las drogas, a la pornografía, a cualquier cosa? Hay liberación de Dios, restauración, sanidad, comunión con Dios, autoridad sobre el pecado, que el pecado no tenga más poder sobre nuestras vidas, provisión, santidad, y Dios nos da una heredad para nosotros y para nuestros hijos. Pero es importante, hermanos, que para anunciar en el primer beneficio de amar la palabra de Dios es que la podemos proclamar con gozo porque la recibimos, porque nosotros la vivimos. Porque hay planes de bendición, de restauración, hermano, para nosotros, pero es necesario creerlo, apropiárnoslo. Y es muy triste que una de las razones por las que muchos no se apropian de las misericordias de Dios es porque no aman la palabra. Nosotros debemos amar la palabra. El Señor dice, si como al oro o la plata me buscareis, la palabra, me hallaréis. La palabra de Dios. La Biblia dice que el que ama a Dios lo obedece. Dios, hermanos, nos demanda que usted y yo proclamemos la verdad de Dios. Que no solamente nos quedemos con lo que estamos recibiendo, sino que usted y yo proclamemos, que vayamos y hablemos, anunciemos las misericordias de Dios, la salvación de Dios, lo que usted y yo estamos recibiendo y lo que vamos a recibir del Señor. Dios nos lo demanda. Pero Él dice, el que me ama, mi palabra obedece. Pero si nosotros no lo hacemos es porque no amamos la palabra. Vengan a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. Segundo beneficio de amar la palabra de Dios es que Dios nos da respuesta cada que la necesitemos. Qué hermoso uno poder recibir respuesta de Dios cuando la necesitemos. El verso 42 dice, en el Salmo 119, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Muchos hermanos se burlan en nuestra propia casa. Usted llega a la casa, ve, cambió de religión. Y se comienzan a burlar.
comienzan a avergonzarnos. Pero la Biblia dice que mostremos con amor, humildad y con nuestro testimonio del por qué nosotros estamos con gozo y el por qué nosotros podemos compartirle aún a los que nos atacan la palabra de Dios. Miren lo que dice, les quiero leer, anótelo, en Primera de Pedro 3:15. Pero se los quiero leer en una versión libre, una versión sencilla, para entenderlo mejor. Dice en esta versión: honren a Cristo como su Señor, mire, como nuestro Señor, y estén dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en su palabra. Si a mí alguien me pregunta por qué usted confía en Cristo y en la palabra que le estoy anunciando, yo le tengo que comenzar a mostrar las misericordias que Dios ha tenido conmigo. Primero que todo, me sacó de las tinieblas, del mundo, del pecado, de la perdición, de la muerte, del juicio eterno. Y segundo, le puedo comenzar a hablar de las bendiciones en mi vida, de las bendiciones de mi familia, de las bendiciones de mis hermanos. Entonces, dice: honren a Cristo como su Señor, Señor de nuestras vidas, y estén dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en su palabra. ¿Por qué confiamos? Por las bendiciones y por las misericordias que tenemos del Señor. Y daré por respuesta a mi avergonzador, a cualquiera. Porque a muchas las avergüenza el esposo, se burlan de ellas en los hogares, las atacan. Los hijos, la familia, la misma madre, el mismo padre, que rechazan la palabra de Dios. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y les diré lo que ha hecho Dios en mí. ¿Cuántos pueden decir: anteriormente en la familia todos siguen borrachos, mentirosos, se la juegan a la mujer cada que quiere, hacen lo que quieren con su vida, y comienzan a ver al hermanito, un hombre cambiado, transformado, lleno de amor, lleno de paciencia? O sea, las virtudes de Cristo mostrándose en él. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que su palabra tiene poder para transformarnos. Así que si amamos la palabra, ella nos va a llenar nuestra boca para decirle al que nos quiera avergonzar y para contarle al mundo, hermano, de que hemos confiado en el Señor y en su palabra, porque el mundo está esperando una respuesta. Hay gente que va a querer tener. Nosotros tenemos vecinos que quisieran tener lo que mi esposa tiene, un hogar, y no lo tienen, aunque están con un hombre. Pero es un mentiroso. Dice que los ojos del hombre nunca se sacian. Es un mentiroso. Pero quisieran tenerlo. Entonces a ellos hay que darles testimonio, a los vecinos, el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue su belleza? Nada que ver. ¿Cuántas mujeres hermosas y los tipos por ahí con tremendas escobas con patas? ¿Por qué? Por el pecado. Porque los ojos no se sacian, hermanos. Teniendo una mujer linda que lo ama, que le guarda, que le cuida a sus hijos, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Pararse a creerle al Señor. Pararse a creerle y orar por ese esposo para que Dios comience a expandir el reino en su hogar. Muy importante, hermanos. Así que entonces nosotros proclamemos las misericordias y la salvación de Dios, como dice el Señor en el versículo 41. Pero también démosle respuesta a los que nos avergüenzan, de las misericordias que vivimos y que esperamos en el Señor. Anunciémosle, mostrémosle por qué hay gozo. ¿Por qué hay gozo? A mí, hermanos, en el mundo de los negocios, un poco de personas que uno se encuentra por ahí, ¿qué le pasó a este señor? Se enloqueció. Hermano, yo lo único que puedo decir, por allá visité a unos y se sorprenden, hermanos, llenos de problemas, de tantas cosas que traen los negocios, tantas ambiciones que no se llenan, y uno lleno de gozo predicándoles el evangelio, compartiéndoles del porqué. Ellos siguen siendo unos fornicarios, las mujeres divorciados, y uno con un hogar. Bendito sea el nombre del Señor, como dice el Señor, hasta que Cristo nos separe. No hasta que la muerte, porque la muerte anda con patas por ahí y con aretas.
Entonces, anunciémosles, hermanos, anunciémosles ese gozo que hay en nuestra vida, hermano, que trae la palabra, esa bendición, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, aún en medio de la tormenta. Porque usted y yo podemos tener tormentas, pero hay una paz que nos sostiene, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito es el nombre del Señor. Tercer beneficio de amar la palabra de Dios. Mire qué hermoso cada beneficio de amar la palabra del Señor. Tercer beneficio, nos da confianza y seguridad. Qué precioso. Confianza y seguridad. Verso 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Mire, en ningún tiempo. Porque usted puede tener un trabajo, pero gracias Señor por este día. Gracias Señor, las ventas no estuvieron buenas, hoy este día perdí, pero te bendigo porque tú tienes poder para hacer que mañana y a partir de mañana sea un día mejor. Mire, cambiar maldiciones en bendiciones. Comenzar a declarar el poder y la palabra viva de un Dios vivo. Porque todos los libros son libros muertos, escritos con tinta muerta en hojas muertas. Pero la palabra de Dios dice, es viva. Viva porque vive, vive porque cambia, viva porque sana los cuerpos, viva porque restaura los hogares, viva porque restaura a nuestros hijos, viva, es eficaz, muestra el poder en aquellos que le creen, es espíritu y es vida, la palabra de Dios. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Él todo el tiempo espera en su palabra. Entonces, en la versión Pueblo de Dios para Todos, este mismo versículo dice, ayúdame a hablar siempre de tu verdad. No quites de mi boca tu palabra. Que significa que siempre estemos hablando, compartiendo, declarando la palabra sobre nuestro hogar, sobre la esposa. Hay que declararle, es un fornicario, Señor, mi esposo es un fornicario, yo lo reconozco, él lo reconoce, Señor, pero tú tienes el poder, así como me estás cambiando a mí, de cambiarlo a él. Ten misericordia de él, rodéalo de gente que traiga bendición a su vida. Señor, tócale su corazón, envíale personas que le compartan, igual que a nuestros hijos. Hermano, no quites de mi boca nunca la palabra. Hay que estar hablando, hay que estar hablándole a Dios, hay que estar tocándole. Al que toca se le abre, el que pide se le da, y el que lo busca lo encuentra. Hermanos, ayúdame a hablar siempre de tu verdad. Confío totalmente en tu palabra. Qué hermoso. No está hablando de una esperanza, sino de una seguridad. Confío totalmente en tu palabra. ¿Por qué? Porque la ama. Mire lo que dice el verso 127, ahí mismo en el Salmo 119. Hermanos, mire lo que dice este salmista. Este salmista es usted y soy yo. A eso nos llama el Señor a ser hijos. Por eso he amado tus mandamientos. Mire que Él ama la palabra. Ojo, ¿más que qué? Más que el oro. O sea, más que el trabajo. Más que el sudor de ir a hacer plata. He amado tu palabra más que el oro. Más que la empresa. Más que mi negocio. Más que mi plata. Más que mi carro. Porque hay muchos que todo el día le dan brillo al carro. Y lo cuidan, a ver, le ponen cosas para que no lo choquen. Hermanos, he amado tu palabra, tus mandamientos más que el oro, pero no cualquier oro, y más que el oro muy puro. Por eso está seguro. ¿Por qué? Porque él ama la palabra y sabe que la palabra es verdad, está seguro, tiene confianza. Mire cuántos dan, hermanos, su vida por ahí. Por ir a buscar oro ajeno. ¿Cuántos dan su vida, hermano? ¿Cuántos han muerto en las minas, en las cosas ya sea de minas de cobre o de oro, de lo que sea? ¿Cuántos entregan su vida por eso? Mire, en Estados Unidos, no sé acá, yo tengo varias personas conocidas que van, no sé cada cuánto, si es cada mes o cada cuánto, van a un lugar y la sangre, le sacan sangre por dólares. Va y da, y la Biblia dice que la vida de nosotros está en la sangre. Comienza a entregar vida por dólares. Y en cambio el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu palabra, más que el oro, más que el dinero, más que todo, amo yo tu palabra, y más que el oro muy puro. Qué tremendo, hermanos. En la versión Pueblo de Dios para Todos dice este mismo verso, ayúdame a hablar siempre de tu verdad.
confío totalmente en tu verdad, en tu palabra. Hermanos, nos da seguridad y confianza. Él ama más la palabra que su propia vida. Por eso declaras las misericordias de Dios. Mire, y con razón, hermanos, con toda razón le dijo el Señor a Josué. Mire lo que le dijo Dios a Josué. Para los que quieren progresar, quieren bendecir, quieren ser prosperados, quieren tener un hogar estable, no un hogar que se casaron y es pura mentira. A los 2 años ya el tipo está con otra. Y entonces, ¿qué le toca hacer a la jovencita? Busque otro. Y después, ese la deja y busque otro. Hermanita, jovencita, usted no es un trapo sucio. Usted en las manos de Dios, les dice que es la niña de los ojos de Dios. Hay que valorarnos, Dios mío, pero solamente eso se logra confiando en lo que nos dice el salmista, en las promesas, en las misericordias, en la palabra de verdad de Dios. Con razón le dijo Dios a Josué, mire usted, en Josué 1:8, nunca, mire el consejo de Dios para Josué y para usted y para mí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo que acabó de decir el salmista. Nunca quites tu palabra de mi boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Con seguridad que el salmista estaba meditando en este versículo, con toda seguridad. Sino que de día y de noche. No significa, mire, no significa que usted deja de trabajar por estar pensando en la palabra, leyéndolo. No, significa que usted está en su negocio y usted tiene diferentes productos y llega una persona según el marrano. Eso es pecado. No es según el marrano. Usted tiene un precio, venda ese precio. Pero hay gente que llega según la persona, le cobra más. Eso es robo. Entonces, ¿qué significa? Aplicar la palabra de Dios. Sea honesto y Dios lo va a bendecir. Significa eso. Significa que llega un cliente enojado. Usted dice que la palabra suave aplaca la ira. Entonces usted lo aplaca tranquilito. No pierde un cliente. De pronto se va saludándolo. ¿Me entiende? Aplicar la palabra. Eso significa meditar en ella. En cada situación, aplique la palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él. Porque ¿cuántos a las 12 de la noche que se van a acostar o a las 11? Hay un problema con la esposa. Medita en la palabra en ese momentico. ¿Para qué? Para que se acuesten felices y Dios sea glorificado y haya derrame de bendiciones y de la misericordia de Dios sobre nosotros. Mire, sentido común. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la palabra. Haz obedeciendo todo lo que Dios nos dice. Porque mire, porque cuando obedecemos la palabra, no una religión, dice, porque entonces harás prosperar tu camino, harás prosperar tu vida, harás prosperar tu hogar y todo te saldrá bien, hermanos. El Señor dice en el Salmo 34, gustad y ved, que es bueno el Señor. Bueno, dichoso el hombre que en él confía. Mire que el salmista tiene su seguridad y su confianza en el Señor. Y el Señor le pide que no se aparte su boca. Y el Señor viene y dice aquí, nunca se aparte de nosotros la palabra, hermanos. La palabra, en medio de cualquier situación, declarar la palabra, pero obedeciéndola. Él se fundamenta en que ama la palabra de Dios. Por eso el salmista la cree, porque la ama. ¿Usted cree que uno verdaderamente amando, como dice el Señor, a la mujer se la va a jugar con otro? No. Necesitamos amar ¿qué es amar la palabra de Dios? Amar la palabra de Dios es amar lo que Dios nos dijo y quedó escrito. Es amar los dichos de la boca de Dios. Es amar el corazón de Dios. Eso es amar la palabra. Y mire, ya para terminar, mire hasta qué punto ama y honra el salmista la palabra. Verso 44. Guardaré tu ley, tu palabra, siempre.
para siempre y eternamente. Tendrá seguridad este varón en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso dice que la palabra es consuelo en nuestra aflicción, porque la palabra de Dios es la que nos vivifica. Bendito es el nombre del Señor. Yo les pido, hermanos, que cerremos los ojos. El Señor nos promete bendición, hermanos, sanidad, restauración, salvación. Que sus misericordias llenen nuestras vidas. Pero es importante que el Señor nos dice que guardemos su palabra, que la obedezcamos, para que lo que hagamos sea bendecido y sea prosperado. Es importante, hermanos, entender del amor de Dios por su palabra y el amor que Dios quiere en nosotros por su palabra. Por eso nos pide que siempre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones las sometamos a la bendita palabra del Señor. Hay bendición, hermanos, en el Señor. Hay vida, hay gozo, hay restauración en todos aquellos que creemos en la bendita palabra del Señor. Yo quiero hacer un llamado en este día para las personas que simplemente, a pesar de que lleven años a lo mejor en el Evangelio, no aman la palabra de Dios. La palabra de Dios no es más importante que muchas cosas en su vida. Y el Señor nos dice a través de este salmista que Él ama la palabra más que el oro, y que el mucho oro puro y refinado. Si tú no amas la palabra, o sientes que verdaderamente la palabra es algo más en tu vida y quieres que Dios haga esa obra maravillosa, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios el que puede producir en nosotros el querer como el hacer. Es Dios el que hará, si tú quieres, el que hará su perfecta voluntad en ti y en mí. Si tú quieres que Dios haga esa obra maravillosa de enamorarte de Él y de su palabra, pero tú dispones su corazón, porque el Señor dice que es para el que quiere, el que quiera venir en pos de mí. Si tú que estás aquí hoy quieres entender más de Dios y quieres que Dios verdaderamente comience esa obra maravillosa de enamorarte de Él y de su palabra, si quieres, ahí con los ojos cerrados, si quieres, dile conmigo, dile: Padre Celestial, yo quiero, Señor amado, con todo mi corazón, que tú te glorifiques en mi vida. Señor, cambia mi corazón, dame un corazón de carne que te ame, un corazón que te obedezca, un corazón que te honre, Señor. Señor, produce en mí ese querer y ese hacer. Señor, haz esa obra vivificadora, santificadora en mi vida, Señor. Yo te abro mi corazón, haz, mi Señor, de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo te pido perdón si he menospreciado tu palabra. Señor, si la he tenido en poco, Señor, si ha sido vana para mi vida, Señor. Señor, y te pido, Señor, que produzcas ese amor en mí, hacia ti, hacia tus cosas, hacia tu reino, hacia tu palabra, Señor. Glorifica tu nombre en mi vida, Señor. Yo te pido perdón, Señor, me arrepiento de todo corazón, Señor, y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Lávame, límpiame con la preciosa sangre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, mi Señor. Señor, y a partir de hoy, Señor, yo quiero que tú seas el Señor y el Rey de mi vida. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. No se les olvide, estamos aquí los miércoles en oración, clamor e intercesión preciosas. Si usted tiene necesidades, si usted quiere orar por su hogar, nosotros oramos. Ahí estamos repartiendo los boletines. Y ya hay varias personas que nos han llamado y estamos orando por ellos. Créale a Dios, pero no espere solamente. La Biblia dice que si dos o más se pusieren de acuerdo. Si usted tiene problemas en su hogar, pongámonos de acuerdo. Nosotros le vamos a creer a un Dios vivo que sigue sanando, que sigue cambiando nuestros corazones. Pero únete a nosotros, unámonos al Señor. Ven, de pronto
esa televisión, tantas cosas que no permiten, esa pereza. Ven, nos reunimos aquí a orar y a clamar hasta que tú veas de que Dios hace una obra maravillosa, especial, sobrenatural en tu esposo, en tus hijos. Pero creámosle, hermano, porque los testimonios son por millones de la obra, del poder de Dios y el poder de